Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, ya estamos a martes 14 de octubre de 2025. Estamos con Ladislao Ureta, Álvaro Aróstica. Ladislao, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Felipe? ¿Cómo está ¿Todo Don bien? Álvaro? ¿Cómo va la cosa? Todo bien. Bien, aquí estamos en el ratch final del año 25. Claro, y además estamos entramos a la A la recta semana, final, a los la últimos recta 600 final, metros. claro, de lo que va a ser la elección presidencial y parlamentaria del 16 de noviembre, porque además esta semana, el viernes, el 17, comienza la franja televisiva y además empieza, digamos, la propaganda con todo, digamos, Sí, claro. letrero y esas cosas. Así que, bueno, a prácticamente un mes, recordemos que la publicidad electoral, eh, por ley, es hasta el 13 de noviembre, es decir, el jueves 13, porque la elección es el domingo 16. Así que empieza todo el despliegue. Pero bueno, comentar lo que ocurrió en el comando de Janet Jara con la salida ¿cómo se llama? De Tomás Hirsch y de Laura Albornoz como voceros de la candidata de la centroizquierda. Y bueno, la pregunta es, ¿eso de alguna manera le afecta a la candidata presidencial de la izquierda? ¿Qué opinan ustedes acerca de esta situación? Don Laislao, don Álvaro. Yo creo que a esta altura, y además, dada la consistencia de las encuestas, ¿ah? Que uno dice, compara una y otra, y además durante tanto tiempo, o sea, desde que se produce el resultado de la primaria de lista, los números no cambian. Y por más que han habido mil problemas, cosas mucho más delicadas que afectan a la candidata misma, digamos, como por ejemplo haber negado que en su programa estaba la explotación del cobre, la nacionalización del cobre, eh, y haberlo dicho en un foro, etcétera, y que después haya mostrado que no era así. Ni siquiera eso hizo una variación sustancial en los números que ella marca. Yo creo que eh, no veo que vaya a haber modificaciones. Echamos. Va a ser bonito, sí, como en toda carrera, pero estamos entrando. No sé si ustedes son hípicos, o Felipe, no sé si usted será hípico. ¿Se ha ido al hipódromo o al clípico alguna vez? Cuando los caballos vienen corriendo el ensayo y entran Ese caballo a pillado, tierra caballo derecha. ganado, algo así. No, 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 tú ves que vienen algunos que vienen punteando y uno ve el pelotón que viene más o menos armado Ah, ya, y tú dices, bueno, resistirán los ataques porque hay uno que viene ya punteando que no es el que habitualmente gana, pero en las claro, carreras de caballos son claro. así, pero en estas yo creo que es más difícil. Pero, pero tú ves que entra en la tierra derecha, digamos, ya, y entonces empieza el público a gritar, a alentar al que apostó, ¿ah? Está mostrando esa etapa. Y la impresión es que esto sea muy poco. Está demasiado definido, está demasiado clara, están demasiado claras las necesidades, están demasiado claros los apoyos. Yo creo que Pero hay un diga lo que porcentaje de diga. indeciso, Ladislao, ¿ah? Y todos los analistas hablan acerca de que el indeciso con voto obligatorio no tiene nada que ver con el indeciso con voto voluntario, porque el indeciso con voto voluntario tiende a ser mucho menor, porque el Ujú. voto voluntario tú defines y ya tienes más o menos Claro. claro, pero el voto obligatorio, hay personas que se mantienen en el uno y blanco o a última hora, como dice mi amigo Axel Callis, toman la decisión de qué ponerse ese día. Yo Sí. creo que nadie de los que está acá sabe qué se va a poner de ropa el 16 de noviembre. Hay mucha gente que no tiene
la más soberana idea por quién votar, porque ese porcentaje de las personas que yo estoy diciendo que no tiene claro, que rechaza, que no le gusta, que le gusta poco, que se siente obligado, bueno, vamos todos obligados, digamos, pero que se siente obligado en serio, Claro, porque por lo menos yo voto, siendo voto obligatorio o voluntario, voto igual, digamos, siempre voy a votar, pero entonces, bueno, esa persona y que se habla entre 5 y 6 millones de personas nuevas. Entonces, y además los números, yo insisto, hay un factor ahí. Los números son muy bajos, los números no son muy altos. Las diferencias que hay entre uno y otro tampoco son muy siderales y eso no lo marcan. La encuesta te marcan diferencias muy bajas. Entonces, yo soy de los escépticos que señalan que las encuestas marcan algo, sí, pero con números demasiado chicos. Entonces, hoy día se supone que las candidaturas, todas, cualquiera sea, y para graficar, digamos, las tres primeras, para poner un corte, que debería ser Cast Jara o Jara Cast, dependiendo de la encuesta, y Matei, Matei prácticamente en todas es tercera, creo que en alguna es cuarta también, pero en general Evelyn Matei marca en tercer lugar la encuesta. Eh, Están apuntando a justamente el público que yo digo, al indeciso. Y ese público, pucha, no, digamos, no, no se va con el que uno cree que se va a ir tan fácilmente, digamos. No, no es uno más uno. No sé, hay yo, ahí una nebulosa que anda dando vueltas y que a los analistas, la verdad, los tiene con la, digamos, las manos bien afirmadas a la cabeza, porque no cachas para dónde ir. No sé si tú tienes algo que opinar, Álvaro, para ir después con la aislado. Sí, me da la impresión de que estos son como esos cambios que hacen al minuto 80 como para ir cerrando el partido ya cuando vais ganando 1-0, 2-0, y sabes, más o menos tener la idea que vaya a pasar la primera vuelta y hay que ir pensando ya en una segunda vuelta. Yo creo que va por ahí. No sé si sea algo tan significativo dentro del comando. No sé si, a ver, cambiar a un par de voceros te va a definir una elección. Yo creo que no, O si la gente pero cacha, o sea, también. si cacha quién es Laura Albornoz, si cacha quién es Lenap y si cacha quién es Tomás Hirsch, digamos, ¿no? Yo creo que no le afecta, eh, digamos, Sí. mayormente. Capaz que sí, pero Sí, y vamos a ver qué pasa también con lo indeciso. Estaba pensando sobre la franja. Y yo creo que la franja se ha vuelto, no sé si es necesaria decirlo así, pero porque no sé cuál es el rol que juega dentro de hoy en día, teniendo en consideración que, no sé, tenemos teléfonos, internet, entonces tenemos esos tipos de medios donde es mucho más fácil llegar a las personas que en la franja horaria, o sea, la franja, si no me equivoco, es al mediodía y en la tarde. Y son 15 minutos, quizás es como una especie de algo más equitativo para las fuerzas políticas, pero no sé si ahora, yo en tengo este que, tiempo, yo juega un entiendo que rol es tan relevante. como a la una de la tarde y como a la eh, 9 de la noche, Antes de creo, las antes de las noticias, noticias, no lo sé, sí. sí, sí. No sé qué hacer Mega ahí, porque las noticias las Mega las da a las 8 por las teleseries, bueno, ahí verán, pues, no sé. Eh, bueno, igual lo que dice Álvaro Laislao, no sé qué opinas tú, pero también es muy interesante porque muchos sostienen, digo, voy a ser más riguroso, muchos analistas sostienen que tanto la franja como la franja televisiva, digo, como los debates, más que te puedan favorecer, si haces una franja media charcha y un debate no muy bueno, te puede perjudicar. O sea, más que ayudarte, hay un riesgo de que te pueda perjudicar. No sé si me explico. Y sí, ahí, bueno, ustedes saben, los políticos son poco arriesgados, digamos. Van a la segura en general. Salvo sí, los París y los Kaiser que quieren, digamos,
votar a los que están arriba. Mira, eh, yo tengo la impresión, ¿ah? No sé si me equivoqué, no te lo puedo decir con certeza absoluta, pero tengo la impresión de que el indeciso, precisamente por su indecisión, porque no tiene ninguna preferencia, no es un votante ideológico, eh, el Claro, indeciso se va por el que él cree que gana. O sea, la estadística que te dice, en la pregunta estadística, cuando le preguntan, ¿quién cree usted? No, independiente de lo que usted va a votar, digamos. ¿Quién cree usted que va a ser el próximo presidente de Chile? El que más marca ahí es el que más va a marcar en el voto del indeciso. Porque la gente tiende a votar por el que gana. Y independiente de si le guste o no le guste, porque cuando va a llegar ahí, cuando frente a la urna, digamos, tiene que decidir, algunos, los que votan en blanco, es un voto que al menos no puede que no sea ideológico, pero es un voto duro. La persona definitivamente no comulga con la política, le carga la política y no le voy a dar mi voto a nadie. Pero esos son pocos. La mayoría, que están indecisos, tienden a irse con el que las encuestas dicen que gana. Y por eso se inclinan, y por eso votan. Eh, y respecto de si la franja incide, yo creo que la franja algo, pero yo creo que el debate bastante. El debate final, o sea, el que se muestre como ganador, el que se muestre como seguro, el que en esa, en esas 2 horas o hora y media que duró el debate, se vea más presidente de la República y más convencido, ese yo creo que ese va efectivamente a captar mucho más. Yo siempre lo he visto así, ¿ah? Las franjas a veces, en el caso de Kast, por ejemplo, en la franja fue, o sea, en el debate final fue débil frente a Boric. Boric fue más sólido que él. Se lo comió el debate. Y después se lo comió en la elección. pero pensar que el que fue más débil, o sea, perdón, pensar, sí, bien digo, pensar que porque Kass fue más débil en el debate perdió, ¿no es No, muy no, no. lineal eso, Laislao? No. Yo no digo que haya definido la elección. Eso estaba definido. Yo creo que. Pero a lo mejor un 1%, a lo mejor un 1% o algo incidió en. Porque Boric ganó muy fácil. Sacó como 55% de los votos. Sí, fue brutal la ventaja que le sacó. Pero, Pero efectivamente fue más pero, sólido y transmitió el mensaje de que ganaban ellos y que ellos claro, interpretaban mejor. A es pesar, que, ojo de que a pesar de que en la primera vuelta la ganó Kast, la primera mayoría sí, relativa claro, fue Kast. fue de Y José que, Antonio y Kass, que todas las estadísticas decían de que el que gana la primera vuelta gana la segunda. claro. No, y no fue así. O sea, esa fue la excepción. Mm. Pero por eso tal vez, se confirma la tesis de algunos analistas que señalan que el debate no te ayuda a ganar, pero sí te puede permitir perder. Y Sí, tal claro. vez, como Kast tuvo un mal rendimiento en Ujú. el debate, Yo creo que a le lo mejor golpeó. Boric no es que haya hecho un gran debate, pero como Kast no fue bueno, bueno, ahí está la diferencia, digamos. O sea, digamos, no es que tú puedas ganar el partido, sino que lo puedes perder, que Claro, suena parecido, pero no es exactamente lo mismo, digamos. Y por eso tal vez hay claro. un riesgo, sobre todo, insisto, en este caso particular, en José Antonio Cast, porque no sé qué opinas tú, Álvaro, pero digamos, Janet Jara no tiene contrincantes, digamos, en su sector. Marco Enrique Jominami no le llega, uno podría decir, sin serlo, pero forzándolo un poco. Harold Mike Nichols tampoco. Franco Parisi
todos señalan que es más cercano a Matei o que le puede pelear votos a Matei, digamos. Entonces, tal vez el que más riesgo corre en este debate es José Antonio Kast. No sé cómo lo ves tú, Álvaro. O en los últimos debates, digamos, que vienen. Porque hoy día, martes, hay uno en la ENADE, que lo entiendo, lo conduce Juan Manuel Astorga, y creo que Mega lo va a dar o algo así. Y después viene otro debate en Canal 13, y me imagino que en algún minuto puede haber algún debate en TVN. Me imagino, no lo sé. Sí, mira, a mí me pasó algo muy interesante con el último debate, que lo estaba comentando con un par de amigos, y yo decía, ¿qué está hablando Mike Nichols? Yo no entendía lo que estaba haciendo Mike Nichols, como esto de jugar tan tranquilo, de ir como una, no sé, de ir como muy al centro, no quemarse tanto. Dije, yo, este tipo va a perder. ¿Qué está haciendo? Porque le preguntaban, no sé, lista de espera, y respondía algo sobre los suicidios, una cuestión nada que ver. No respondía a la pregunta directamente, sino que como que se escapaba un poco. Yo decía, pero enfrenta la pregunta. Y no sé, al otro día, varios analistas, qué sé yo, la prensa lo daba por ganador. Y yo creo que eso, a ver, yo creo que ahí va un poco también lo subjetivo y de lo que uno espera de los candidatos. Al menos yo espero que sea un candidato que enfrente la pregunta, que hable más fuerte, qué sé yo, que dé esta semántica de presidente. Pero no todos piensan como yo. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Eh, Creo que, claro, también el último debate, si bien algo que se le criticó mucho a Meo en el sector de la izquierda es que se fue contra Jara. Yo creo que ahora los dardos van a ir contra Cast, ya cerrando un poco la elección, por decirlo así, tratando de ir cerrando la primera vuelta. Sí, bueno, lo de Harold Nichols es que, claro, fue el que más, digamos, visitas tuvo en redes sociales para conocer su ideología o quién era o de dónde venía, digamos. Eh, Porque, claro, seguramente fue uno de los menos conocidos, digamos, era uno de los menos conocidos para el público. Eh, el tema es que, claro, Harold Nichols no es un presidenciable. O sea, y después de eso, una cosa es que tú quieras saber de él, una cosa es que varios analistas hayan señalado que fue el mejor de todos en términos de su tranquilidad, de su prestancia, incluso a él le sobraba tiempo en sus intervenciones, pero eso no se ha traducido, digamos, en que digamos, no se tradujo en que Harold McNichols, después de ese debate, se transformó en un presidenciable, ni mucho menos. Efectivamente, yo creo que creció el nivel de conocimiento, pero de ahí a un apoyo, por lo menos en las encuestas, digamos, se mantiene muy por debajo de Kass, Jara, Matei, París y Kaiser. Yo te diría que esos son como los 5 candidatos más que marcan más, digamos, de los 8. Eh, eh, Harold, Marco Enríquez y Artés están muy, muy atrás, digamos, cerca casi del margen de error. Ladislao, tú querías decir algo, perdón. Da la impresión que el candidato que demuestre que tiene peso, que tiene, que tiene, que tiene prestancia, que tiene manejo, y que muestre menos fanatismo, que defienda bien las ideas, digamos, pero que muestre menos fanático, menos radical. Salvo los temas que a la gente le preocupa, que es seguridad y economía, eh, es el que va a salir ganancioso de este debate. Ahora, me impresiona es que hay bastante ansiedad, al menos en los tres que van liderando. No, yo diría que el cuarto también. El caso de Kaiser no. Kaiser yo creo que él no se siente ganador. Probablemente el que va a estar más tranquilo y va a decir, va a hablar con gran libertad, digamos. Pero me da la impresión de que París está jugando hartas lucas, digamos, ¿no?
la recuperación del voto es harta plata, no es poco. Por lo menos un par de millones de dólares, ¿no? Ese es el premio. 1.580 pesos por voto, más o menos. Depende, Eh, depende, claro, perdón, depende del género. claro. Entonces hay ansiedad. Hay ansiedad por parte de, de la candidata oficialista, que está nerviosa, digamos, si bien ella sabe que lo más probable es que pierda, pero, pero se la quiere jugar, ¿no? Yo creo que hay ansiedad por parte de Kast, y por primera vez tiene una chance absolutamente real. Lo normal es que él gane, que es que no comete ningún grave error, digamos. Entonces, quieres no errar. Hay bastante ansiedad por parte de Matei, que no quiere ser derrotada y va a hacer todo lo posible por golpear a Kast, porque no quiere ser derrotada una vez más y hacer el rol de Sichel, ¿no? Y Parisi yo creo que tiene bastante ansiedad por la cantidad de votos que saque, ¿no? Entonces también va a haber, entonces va a ser un debate agresivo, yo creo. Además porque hay mucho tema candente. Hay una sociedad súper dividida y me da la impresión de que hoy día tenemos un elector que es como una especie de consumidor en un gran supermercado, digamos. Vota porque le da más. Claro, No, aquí no hay una idea de país, no hay nada. Esto, no hay poca ideología detrás. ¿Qué me dais tú, digamos? Si hoy sí, día, ¿qué me sí, dais tú hoy? Y sí, si esto me dais, ya, yo sí, te voy a creer un rato nomás. sí, Y si no me lo dais, te resto el apoyo mañana sí, mismo. Entonces, como pararte en una feria, digamos, a ofrecer un jurel, po, vender la pescada. mm, Me encuentro dramático eso, ¿ah? Pero así está el electorado, y el electorado del mundo, ¿ah? Yo sí, no sé si por las redes sociales, por el aumento de las comunicaciones, por la gran cantidad de información que circula. mm. Es como ya todos los políticos roban, bueno, ¿qué me da ya a mí, po? ¿Qué me voy a beneficiar yo con que tú seas gobierno? ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy yo ahí? Claro, Claro, sí, claro. eso. Sí, es verdad, porque uno podría decir, Álvaro, que, digamos, en la elección presidencial pasada, para decir un hito o marcar una fecha, eh, se hablaba que por una parte tú tenías que ofrecer un sueño y por otra parte tú tenías que ofrecer miedo. Si tú pones miedo, el cuco, voto por, y el sueño, entonces pareciera que eso no está en la ecuación, pareciera que No. está, como dice Ladislao, en términos de la oferta, el ofertón, que es lo más parecido al populismo, y el susto, la preocupación, el miedo, sea cual sea el candidato, si tú ves, yo no estoy hablando del ciudadano, ojo, por favor, la intención de los comandos es esa, pero la, digamos, la intención de los comandos, lo que busca en el ciudadano y permea, sí, no te voy a decir masivamente, pero entra el discurso de si gana Jara el comunismo, susto, si gana Kass el fascismo, susto. Eh, y eso es movilizador, po, moviliza, ¿cachai? Porque no tienes que desarrollar mucho la idea, solo el concepto. Y ese concepto es, oh, sí, qué susto, en realidad mejor no voto por él, o más bien voto por el otro. Sí, Mm. bueno, yo concuerdo con lo que decía Laislao, creo que es, yo siempre he hecho la culpa a las redes sociales y a los teléfonos, porque nos acostumbraron de alguna cierta medida a tenerlo todo instantáneo, toda la dopamina que uno se enfrenta día a día en el TikTok y en esas cosas es brutal. Y nunca, no sé, un niño de 3 a 5 7 años, 10 nunca en la historia se había enfrentado a tanta dopamina. Lo cual para mí es un peligro, pero yo creo que en política se ha perdido mucho el fondo de la discusión y algo que decía la semana pasada es que la derecha carece de identidad, ya da lo mismo rescatar a un gran pensador de siglos pasados, total,
Aquí lo que importa es la forma y cómo te vendo mejor el discurso y lo que te ofrezco. Yo me acuerdo, no sé, hace un par de semanas atrás, una entrevista que le hicieron a Parisi, no sé, ofreciendo cosas como un ministerio gamer, como de videojuegos. Yo lo encontraba, pero ¿qué onda? ¿Qué está hablando este tipo? Pero ese tipo de propuesta y no se arruga al decirlo. Yo decía, ¿qué onda? Claro, que tenés que buscar lo novedoso, lo que te dé like en redes sociales y que se logre que tú, Álvaro, que eres joven, o al menos el más joven de los que estamos acá, bueno, se comente, ¿cachai? Tú lo comentas para mal, habrán otros que lo comentan para bien. Exacto. Hay un viejo adagio, da lo mismo lo que digan de ti, lo importante es que hablen de ti. Entonces, bueno, son distintas maneras, te fijas, de abordar ciertas cosas. Evidentemente, algo así, yo te aseguro que Franco Parisi no lo propondría si es que fuera encabezando las encuestas. ¿Te fijas? Mm. No, no lo haría. Eh, y cuando Kass hace lo del chavo préstamo, tiene que dar una vuelta y volver y después de los 6.000 millones. Claro, porque cuando tú vas ganando el partido y quieres ser campeón, no puedes arriesgar en la lógica tradicional, no en la lógica San Paolo y Bielsa, digamos, que arriesgaban todo. Pero digo, en general, tú no arriesgas, ¿cachai? Porque ¿para qué, po? En cambio, el que está cuarto o tercero, queda poco tiempo de partido, tenéis que jugártela nomás. Si ya vais perdiendo, ¿qué hay que hacer? Pero eso te da rédito, porque te genera comentario. Ahora, evidentemente, no creo que, digamos, Franco Parisi logre un bolsón de votos importante, eh, digamos, y que aumente el bolsón de votos a propósito de lo que estás diciendo tú. Pero le da visibilidad, ¿te fijas? Y tal vez muchos de estos candidatos lo que buscan es eso, porque saben que no van a ganar. Porque tú caché que todos los candidatos dicen que van a ganar. Y obviamente, sobre todo digamos, de Matei para abajo, ninguno cree en la encuesta. Claro, porque en ninguna encuesta ganan, pues. O sea, chiste repetido ese. Eh, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, hay que retomar la ideología. Eh, Dicen que hay ideología donde no hay consumo, hay ideología. Y donde hay ideología, no hay consumo. Y Chile hay algo de consumo, entonces hay poca ideología. Pero yo creo que hay que retomar algo de ideología. Eh, Creo que hay que intentar aumentar la cultura política de los votantes. No con alimentos tan livianos. Creo que es un trabajo más largo plazo y le corresponde a los partidos políticos, yo creo, para que no tengamos que las elecciones sean una oferta en un supermercado, digamos, en un gran supermercado electoral. Yo creo que eso es un desastre para la política. Yo creo que hay que ponerle marco a la política y también al elector. Y hay que levantar corrientes de pensamiento que defiendan ideas. Si lo que estamos hablando fueran corrientes que defienden ideas, creo que no, no sería tan descarnada la competencia que hoy día existe, por ejemplo, entre Matei y Kaiser y Kast. Eh, Porque estamos hablando de gente que piensa muy parecido, políticamente hablando, ideológicamente hablando. Pero parece que la odiosidad personal está llegando a un límite brutal. Tanto así que Matei jamás se ha manifestado en el sentido de, aun cuando sabe que va a perder, digamos, de decir de que le va a dar su apoyo en segunda vuelta. Y no hay
nada que indique de que Kast pueda contar con los equipos de ella, a menos de que ellos la abandonen, digamos, y entonces se embarquen con el otro y haya una especie como de traición. Veo en eso una rivalidad que no tiene ni un fundamento, no tiene ni un fundamento ideológico. Veo muy poca grandeza. Debiera haber más grandeza en esa materia. O sea, si yo me quisiera diferenciar de Kass, ¿qué diría? Mire, yo soy más liberal, Kass es más conservador. Y voy a ir por este lado, digamos, por estas razones ideológicas. Bueno, y si tuviera que apoyarlo, bueno, tendría que apoyarlo. Si él gana, obviamente tendría que apoyarlo. Ahora yo, Problema, claro, ella dice sí, yo no decido por mi gente. Sí, pero ella tiene su opinión política, obviamente. sí, yo frente a eso, Ladislao, interesante, porque yo también quería tocar ese tema. No sé si quieres decir algo sobre eso, Álvaro, que yo quería agregar un elemento, que es que, y vuelvo otra vez a decir, voy a hacer un disclaimer, yo soy candidato a diputado independiente apoyado por Evópoli, partido que apoya a Evelyn Matei, hago el disclaimer para que quede claro, pero lo que voy a decir es mi, digamos, análisis político de la lógica periodística. Como Evelyn Matei está peleando todo esto, tomando en consideración que las encuestas dicen la verdad absoluta, la posibilidad de pasar a segunda vuelta, ella no puede anticipar el apoyo a José Antonio Cast en segunda vuelta como si lo hace José Antonio Cast, porque si lo hace así, si dice eso, bueno, las comillas, pocas personas comparada con las que van a votar por José Antonio Cast, prefieren votar por Cast en primera vuelta. Van a decir, ay, ¿para qué votar por la Evelyn Matei si ella va a apoyar a Cast? Entonces, por eso lo que yo me imagino desde el punto de vista estratégico, porque yo no participo en el comité estratégico de la candidatura de Evelyn Matei, ni cerca de eso, ¿No? me imagino que lo que piensan ellos es, oye, ¿para qué decir algo que de una u otra manera va a ser obvio? Porque además un altísimo porcentaje, o un porcentaje importante para ser riguroso, del votante Matei en segunda vuelta va a votar por Cast. Lo diga Evelyn Matei a mediados de octubre, es decir, a un mes de la elección, o no lo diga. No sé si me explico. Entonces, exponerse en términos de, no, sí, en realidad yo en segunda vuelta de todas maneras voy a votar por José Antonio Cast, se te desfonda, po. Pero mira, No quiero así hacer un... lo de Cast, ¿cachai? Claro, porque José Antonio Cast y el comando lo dice una cosa como, sí, obvio, pero, pero no va a pasar porque los que nos van a tener que apoyar son ellos, no nosotros a ellos, ¿se entiende? Sí. Mira, quiero hacer un recuerdo. Eh, la última elección en la cual la que a mí me llamó la atención, ¿no? Puede ser algo subjetivo, en que iba muy dividido el mismo sector, fue la elección cuando gana Piñera, en 2010, en 2009. eh, en que Marco Enrique le dio como bombo en fiesta a Frei, y resulta que cuando pasa Frei y pasa Piñera a la segunda vuelta, Piñera pasa con un 40, estoy tocando oído, con un 44 claro, y Frei Ruiz Tagle con un 29 y Marco marca sí, 22 o claro, 20 o 22. claro, entonces tú decías, bueno, esto puede ser disputado, digamos, podría haber una final disputada. Eh, y resulta que la actitud de Marcos Enrique, cuando pierde, ni siquiera quiso dar el nombre Sí, ni quiso endosar los votos. Y fue claro. brutal. Eso
Yo creo que incidió en el resultado de la elección. Yo creo que la concertación efectivamente había un agotamiento, que la concertación nunca lo leyó bien. Había un agotamiento porque llevaban 20 años. Llevaban un montón de tiempo en el poder, 1990, 2010, 20 años. La maquinaria estaba súper aceitada y estaban ya robando claramente, digamos, ya había molestia sobre el particular. Todo se estaba repartiendo, la torta se repartía entre Escalona por un lado, por los socialistas, Guido Girardi por el PPD y la DC también, estaban todos apitutados ahí, dele a agarrar puestos y agarrar con eh, lo que se concesionaba, lo que se licitaba, todo lo ganaban ellos. Había un agotamiento. Eh, es probable que Piñera hubiera ganado igual, digamos, pero fue relevante la postura del candidato eh, que le disputó la primera vuelta a Frey. Y tan relevante fue eso que yo lo vi desde otro lado. En esa época yo era abogado de Marambio, De y Max, como, de Max. Y Max era estaba en el el comando Marco, generalísimo, el generalísimo de la campaña Marco. claro. Y la pasada de cuenta a, a Max Marambio fue brutal, eh, desde países como Cuba y otros. O sea, la persecución a Max Marambio comenzó desde el mismo minuto en que Marco Enrique eh, decidió no darle el apoyo formal para que saliera nuevamente la concertación, porque Cuba sabía que tenía un voto menos dentro de la OEA Mm, y quedaba mm. más sola y más abandonada. Entonces, le pasaron la cuenta. Yo tengo la impresión, esa es la sensación de lo que leo cuando le preguntan a la Evelyn Matei si le va a dar el apoyo o no y todo lo que tú me digas. Sí, yo entiendo eso, lo tengo claro, pero me da la sensación de que la pica es tan grande acá, de que aquí no va a haber un apoyo formal capaz. Y yo creo que eso podría ser nefasto. Pero ¿sabes qué, Laislao? Yo entiendo, Álvaro, por favor, tú quieres decir algo. Oh, sí. Lo que pasa es que yo para el 2009 tenía 7 años. Un niño. No, pero a ver, yo Igual, creo Alvarito, yo que... no había nacido para el descubrimiento de América, igual te puedo comentar algo, ¿ah? Algo, algo cacha. Yo no había Claro. nacido tampoco para la independencia y algo uno cacha, en fin. A ver, yo insisto en lo que dije la semana pasada. Si vaya a mantener el discurso de la derechita cobarde, ten la esencia de pedir el apoyo pasado la segunda vuelta, por lo menos, no antes de. Así que yo creo que mm, me Mm. cuesta, me cuesta un poco ahí. Sí, y además, lo del aislado, eh, sí y no, el aislado, porque Frey quedó muy lejos de la segunda vuelta. Frey pasó a segunda vuelta con un 29 frente a un Perico que marcó 44, como Sebastián Piñera. Y eso también es lo que se dice ahora respecto a los que van a pasar a la segunda vuelta. Eh, Van a quedar, en el peor de los casos, a 20 puntos. Y 20 puntos es mucho. Lagos Lavín fue 48 algo frente a 48 algo. O sea, estaban ahí. Eh, Piñera, Frei Ruiz Tagle, Piñera Guillé, Bachelet Matei, Bachelet Piñera, eh, salvo Boric Cast, que sacaron 20, ¿cuánto fue? 26, 24, 24, 22, algo así en primera vuelta, No, no, por no, ahí. 29 sacó Cast en primera Ah, y 29, como 20, 27, claro, ya, 29, 27, ya. 29, 26, por ahí. ¿Cachai? Súper lejos. Pero esa elección uno la podría encapsular como algo excepcional. Pero el resto de las elecciones para una segunda vuelta, si tú quedas a 20 puntos de la segunda, es mucho.
porque tú tienes que sí o sí ir a cazar esos votos. Los tienes que ir a conquistar. Eh, y como dice Álvaro, hoy día hay un candidato que ha ido subiendo en las últimas semanas, nuevamente con su discurso disruptivo, el populista de derecha del libro, que es Johannes Sí, Kaiser, discurso que no puede decir José Antonio Caz, pero que se parecen mucho ambos. Hay como un vaso comunicante entre uno y el otro, pero a José Antonio Caz eh, le ayuda el discurso, pero no le ayudan los números. Porque mientras Kaiser sube, el que baja es Cast. No hay un vaso comunicante tan directo entre Matei y Cast. El vaso comunicante más directo es entre Kaiser y Cast. Eh, sí, entonces, bueno, tú tienes que ir a cazar esos votos. Y yo ayer le pregunté a Rodrigo Álvarez, la crítica que ha hecho Evelyn Matei en los últimos días no es una crítica política a José Antonio Cast. Ha hecho directamente críticas personales, sí, claro. hablando y criticando su condición de ser humano. Dicho, voy a decirlo más o menos, porque no es literal, pero algo así como me da susto que corra los límites y me preocupa su calidad de ser humano. No hace una crítica política, es una crítica personal. Y Claro. cuando tú haces una crítica personal, eh, chuta, después Cast va a ir a pedirle respaldo a Matei, porque el que va a quedar mal es él, no ella, porque si ella pierde, tienen que ir a buscar los votos allá. Entonces, por eso digo que hay una situación en esta derecha que yo siento que hay cada vez más distancia, fíjate, porque básicamente se están jugando quién va a liderar la derecha. Porque ellos huelen, vamos a hacer gobierno, la pregunta es quién. ¿Quién va a liderar esa derecha? ¿Y Kast va a ganar la presidencial y la parlamentaria? ¿O va a ganar solo la presidencial? Porque, gusto o no, es lo mismo que pasó con la Concertación y el Frente Amplio. Si es que gana el Partido Republicano la presidencial y la parlamentaria, bueno, es matar al padre. Misma crítica que se hizo desde cómo el Frente Amplio trataba a la Concertación, bueno, lo mismo de cómo trata el Partido Republicano a Chile Vamos, como dice Álvaro, la, comillas, derechita cobarde. Signo de interrogación Mm. frente a eso. En política pasan muchas cosas, eh, pero la derecha funciona distinto a la izquierda. Yo creo que la derecha entendió los dos gobiernos de Piñera, pero Sebastián Piñera está muerto y claramente no está el ánimo, digamos, de hacer tripas corazón eh, y echarle para adelante. Yo siento que aquí hay como dices tú, hay un recelo, hay un molestia, odio, rabia, hay distintos sentimientos cruzados acá. No solo la crítica política me refiero. Bueno, yo creo que eso es lo malo. Yo Ahora, creo que yo no eso es estoy diciendo que malo. esté bien o mala, yo estoy describiendo, Mm. digamos, ¿no? Claro, pero yo creo que eso es malo. Y eso es lo que advierto. Por eso digo de que yo creo que esta elección la gana Kast, pero va a ser complicada la segunda vuelta. No va a ser tan fácil. No es que se vayan a sumar así 2 más 2. No va a ser así. Además, porque yo creo que el centro político, en masa la ex concertación, digamos, va a votar por la materia. O sea, una parte importante el PPD, una parte importante el Partido Radical, no los socialistas, pero sí una parte importante de las otras fuerzas políticas van a votar por la materia. Yo creo que el PPD, la pura dirigencia nomás está al otro lado, pero las bases van a votar todas por materia. Y el Partido Radical igual. O sea,
Ahora tú me dirás, el Partido Radical no marca nada. Sí, igual algo tiene. Dentro, o sea, si tú levantas un candidato radical, saca algunos votos, digamos, no saca el 1%, sacará un 5, 6. Porque la gente dice, sí, este gallo, mire, un Ciro Solís, Carlos Maldonado, sí, alguien me identifica, un Guillet, alguien me identifica. Yo voto por él, yo le creo. Son radicales. Sacan algunos votos. Y esa gente va a votar toda por la materia. Entonces la pregunta, la segunda vuelta, es difícil que voten por el Partido Comunista. Pero no sé cuánto blanco habrá ahí, y no sé cuánto nulo habrá ahí. Probablemente mucho. Ahora, yo miraría un poco para adelante. Yo creo que hay una tarea titánica hacia adelante. Esta elección pasa, es el momento, es como toda la vida, todo pasa. Va a llegar el 16 de noviembre y va a llegar la segunda vuelta. Pero yo creo que lo que tenemos que preocuparnos hoy día es cómo logramos que los 160.000 millones de dólares que se han ido de Chile, y todo el mundo se los pronosticó, se los dijo en todos los tonos, ¿eh? En do hasta el siglo, que aquí iban a hacer cambios estructurales, y aquí se iba a producir la arrancadera. Y esas circunstancias, el cambio de las políticas económicas y el estallido social han hecho que Chile se hayan ido 160.000 millones de dólares, la mitad del PIB. Eso se ha ido. Y me dirán, no, esa no es la clase media. No, 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 no es la clase media. Es la clase empresarial. Pero es la que mueve la lucas, es la que tiene la plata. Ahí están todos los grupos económicos. Y los grupos económicos chilenos han sacado su plata y no están invirtiendo en Chile y están invirtiendo afuera. Ahora, deben estar con una pelea brutal con el Servicio de Impuesto Interno, porque el Servicio de Impuesto Interno de Chile quiere tener una mano súper larga. Y entonces tú te vas fuera de Chile y te instalas en Italia, digamos, te instalas en España y te dicen, sí, ¿usted dónde está produciendo en Italia? Sí, pero ¿sabe que usted es chileno? Y yo le quiero aplicar la renta. Entonces yo pido información y tratan de agarrarte por los dos lados. Tratan de agarrarte en el estado donde estáis y el Servicio de Impuesto Interno quiere agarrarte por el lado acá y te gira igual. Jodida la situación en que está esa gente, digamos, pero se han ido 160.000 millones de dólares. Qué jodido. Y claro, con razón estamos estancados hasta el yaco, ¿no? Y crecemos un 2% y un 1,tanto. 660.000 millones de dólares afuera, que deberían estar aquí. Y no están aquí por las políticas aberrantes que han aplicado. Y por el estallido social, en que ya la desconfianza fue total y absoluta, digamos. O sea, aquí capaz que se instale una dictadura comunista y para allá iban, digamos, porque si ganaban la constituyente, claro, aquí esto era Venezuela. Así es. Y claro, la gente sacó la plata, pero mucha plata. Entonces hay que aplicar una política de retorno de dinero, y dar todas las posibilidades para que la gente eche la plata, cobrar el menor impuesto posible, y conquistarlo, bajarle impuestos, ponerle mejores condiciones laborales, y que echen para acá, y que no vayan a Brasil, o estén invirtiendo, no sé, tengan la plata en Irlanda. Eso por mi lado. Está bien. Alvarito, ¿algo que agregar? Parásito. Claro, todos los que no son republicanos son parásitos del Estado. Claro, el señor Valenzuela se le olvidó que él ha sido parásito también porque ha sido asesor y José Antonio Caz también fue parásito porque fue concejal y 16 años diputado, digamos. Ah, no, perdón, pero ellos no, po. Los otros sí, ellos no. Así Claro, está el debate. porque ellos son muy buenos, ¿cachai? Eso es la Ellos son renovación. los buenos y los que están allá son todos malos. Y los que están allá dicen que los de acá son todos malos y ellos son buenos. En fin, Así está el debate. No, así está más el nada que debate. añadir. Así está el debate, ¿ves tú? Entonces, ese es el clima, ¿eh? Ese es un clima bien complejo. Y fíjate que a mí a mí me, me genera, eh,
realidad, porque no voy a decir sorpresa, porque a esta altura, es que lamentablemente a medida que se acercan las elecciones, la gente tiende a repetir esas odiosidades, ¿cachai? Esas descalificaciones, esa espuma. Y al final las cosas importantes quedan de lado, las propuestas quedan de lado. Siempre va a ser mejor descalificar. Y por supuesto, desde José Antonio Cast, del comando José Antonio Cast, ¿qué han hecho en el último tiempo? Bueno, en el fondo decir que la derecha, la concertación, el Frente Amplio, el PC, son todos parásitos, son todos ladrones, son todos sinvergüenzas, pero ellos no, porque ellos son los valientes que lo dicen. Y eso es al menos una falacia. Pero da lo mismo, porque a mucha gente le hace sentido. Es imposible ahorrar 3.000 millones de dólares con funcionarios públicos. Pero como escribió el flaco Matamala, da lo mismo, porque si te pillan en la mentira, enredamos, enlodamos, si total da lo mismo al final. No importa, porque igual a una gran mayoría de los ciudadanos le hace sentido, porque está el caso de fundaciones, porque hay una serie de cosas que han pasado durante el gobierno del presidente Boric. ¿Cachai? Entonces, no, oye, hay 100.000 funcionarios. Es mentira. Este gobierno ha sido el gobierno de los últimos gobiernos que menos funcionarios públicos ha contratado, pero no importa. Eso da lo mismo lo que estoy diciendo yo. Lo que importa es que la candidatura que va ganando y que nunca ha gobernado y que en rigor sí ha tenido cargos, pero la gente cree que no ha tenido cargos porque la gente cree que José Antonio Cast nunca ha hecho nada y que es una persona que quiere cambiar todo, y la gente no tiene idea, mucha gente no sabe que José Antonio Cast fue diputado, en fin, le da el favor a ese candidato. Entonces, estamos en la era de que yo manejo la información y manejo las cosas a mi pinta, a mi antojo. Y como voy ganando, digo lo que quiero y hay mucha gente que le hace sentido, lamentablemente. Entonces, el debate, por ejemplo, el punto que decía Ladislao, ese debate no está en ninguna parte. No está en ninguna parte ese debate. Me refiero en términos masivos, Ladislao, ¿eh? No estoy minimizando lo que estás diciendo, por favor, todo lo contrario. O sea, y es mucho más importante. Tú Por dices, supuesto que es más mira, importante. Es súper me relevante, de tengo, hecho. la pregunta es, ¿cómo me ahorro 6.000 millones? No, la pregunta es cómo traigo 150.000, Claro, 160.000 millones. Esa es la exactamente. pregunta que tengo que hacerme, pues. Esto es como, Exacto. o sea, una de las preguntas que tú tienes dos alternativas para lograr salir adelante y equilibrar tus cuentas. O produces más y trabajas más y generas más plata y mantienes tu estándar de vida, o empiezas a ahorrar. Pero la peor decisión que puedes tomar es intentar ahorrar y no tratar de generar. Está bien, puedes intentar hacer las dos cosas, pero ¿qué es más importante? Generar. Y si tienes un bolsón de 160.000 millones de dólares de dineros que han salido de Chile, o sea, que estaban acá, que son dineros de nuestros grupos económicos, de nuestros empresarios, que los han sacado del país por la desconfianza, vale mucho más traer esas lucas que cuánto me ahorro echando funcionarios del Estado. Tengo que hacerlo. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero una cosa es de este tamaño y la otra es así. Claro. Pero rinde más hablar de parásitos. ¿Te fijas, Ladislao? Rinde mucho más ¿Sí? porque además está a la mano. Está el tema de la licencia médica, entonces está a la mano. Está ahí. ¿Te fijas? Pero esa permanente descalificación, compadre, si tú vas a hacer gobierno, saca cascando a todos los que tú quieras, pero hazlo. Pero en estos tiempos lo importante es decirlo, no hacerlo. Mm. Y tratar a los otros de parásitos. Y vuelvo a insistir, perdón, y el senador Valenzuela no. Eso de Valenzuela que ha sido asesor y en fin, que ha recibido plata del Estado, yo ahí sí tengo que decir, no, es que él es distinto porque él no es parásito.
Los otros son parásitos, pero él no. Él es bueno. Los otros son todos malos y él es el único bueno. Debo No, decir algo no, bien no brutal. me la Yo compro yo, gracias. jamás he vivido el Estado. Nunca he tenido una peguita que me lleguen 2 pesos del Estado. No, no lo he necesitado y espero no necesitarlo jamás. Y si tengo que se retira algún cargo en algún momento, creo que no van a poder decir de que yo he dedicado mi vida a intentar lucrar con el Estado. Claro. No, yo colaborar todo lo que quiero, pero sacarle al Estado nunca me ha preocupado. Y nunca he vivido de la ayuda del Estado, para nada. Ni una pega, ni una asesoría, ni un fondo, jamás. Ni siquiera postulado a recursos públicos, para nada. Cero, cero Estado. Y se puede, ¿ah? Se puede, Obvio se que se puede puede. Claro que sí. decentemente y sin tener que dedicarse al narcotráfico. Bueno, En fin, don Álvaro Oróstica, don Ladislao Ureta, que ocupan audífonos muy modernos, inalámbricos, no como este pobre obrero que ocupa el Chayán y el casco antiguo. Un agrado como siempre, Ladislao, un abrazo enorme. un abrazo. Cuídense, que tengan una muy buena Abrazo para ti, semana. querido Álvaro. Oiga, y Igualmente. una pregunta, por favor, no los nombres, solo una pregunta nomás. ¿Ustedes parlamentariamente no están indecisos? No tengo Yo claro ni quiénes diría, van, fíjate. sí, yo Ah, diría que ya. sí O porque sea, no. estás dentro de los no informados, ya. Sí, Y Sí, eso que Ladislao es un tipo sí, informado, imagínate el resto. sí, sí, Ya, claro. O sea, cuando ya. vea la papeleta, Ah, voy ya, a ok. ver si. Ese mismo día. Ya. Sí, claro, ¿Tú sí, dónde sí, sí. votas, Ladislao? ¿En qué distrito? Yo debiera votar en Colina porque vivo acá, pero nunca me cambié de mi domicilio de Las Condes. Así que voto ahí en el Fleming. Ah, ya, votas en el distrito 11. Sí, voto en Fleming. O Sí, sea, tu domicilio particular no es el mismo que tu domicilio electoral. sí. Y me he ¿Ya? mantenido ahí, fíjate. Me ¿Está agrada, bien? aprovecho de ir a ¿No? ¿Está pasear, bien? Sí, pues obvio. encuentro un recinto agradable, bonito, ¿no? Yo O sea, también, pues me yo siento vivo en como el en 11, casa. pero voto en el 10 y soy candidato del 9, cacha, Lorea. Estaba como a Eh, 5 cuadras donde vivía, así, súper bien. lógico. ¿Y usted, don Álvaro? yo estoy en Santiago, en el Blas Cañas. En el distrito 10, igual que yo. Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, San Joaquín y Macul. ¿Usted por dónde va, don Felipe? No quisiera hacer publicidad a la isla. Sobre el 9, particular, distrito 9, distrito en 9. el 9. Cerro Ya. Navia, Conchalí, Independencia, Recoleta, Renca, Huechuraba, Quinta Normal y Lo Prado. Mira, o sea, sector eh, clase media, emergente, sectores de trabajadores, pues, trabajadores Sí, norponiente. sí, sí, gente, Bueno, y perdón, yo pregunté esfuerzo. parlamentario, y presidencial ya estamos ya, ¿no? Ustedes ya No, sí, está no van claro. ya lo tienen definido, digamos. Sí, eso sí. Definido. Ya, ya, muy bien. Don Álvaro Oróstica, don Ladislao Ureta, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo y nos reencontramos mañana. Chao.